Marion County 911. Is anybody experiencing flu-like or COVID-19 symptoms? Where is this? No, somebody's shooting in my hub. I'm at FedEx in Plainsville. What's the And address? there's gunshots everywhere. Okay, Please hurry. what is the address? The address is 8951 Mirabelle Road. How many shots did you hear? I don't know if anybody got shot. Can we go out down here? Can we run on way to the end and go out? Don't go outside. Stay where you're safe. 8951 Mirabelle Road. I want you to stay with me, okay? Don't hang up, okay? Shut that door! Cuando la madre de un niño notó su extraño comportamiento creciendo cada año, se preocupó. Comenzó cuando el pequeño Brandon Hall insistió en usar 3 shorts al tiempo, lo que parecía inocente hasta años después, que desarrolló una obsesión inusual que pronto se saldría de control. Esta es la habitación del mismo muchacho, solo que ahora era un adolescente, y su amor verdadero está en los pósters coloridos de estas paredes. Las caricaturas de Pony que ves son los personajes principales de una serie infantil de TV, My Little Pony. La mayoría haría lo que fuera por el amor de sus vidas, pero pocos sabían lo lejos que Brandon iría por su amor, y los que sabían se preguntarían cómo no vinieron venir el horror que se avecinaba. Hello? Hi, can I speak with Brandon, please? Oh, yeah, this is Brandon. Brandon Hall era familiar a la tragedia, y en esta llamada con la policía verán cómo crecía sus demonios, y a tan temprana edad. Sheila, su madre, estima que solo tenía 4 años cuando pasó el traumático incidente que pronto escucharán. I mean, he'd be real depressed one day and be like, I ought to just do what my dad did. How did his dad kill himself? Yeah. So, Okay. Did he find him or did he see that? no, he was there when we got into a real bad argument, and his dad said that, hey, whatever, if you leave with the kids, I'm going to myself, and I said, go ahead. He was, I think, 4 then. Parece que este recuerdo seguiría a Brandon por el resto de su vida. Poco después, Sheila vio la manifestación de sus dificultades en extraños comportamientos, incluyendo su insistencia en usar 3 shorts a la vez, la manera en que se mecía mientras veía televisión, y cómo si se irrumpía su rutina, el ciclo volvía a empezar. Eventualmente fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo. Sintiendo que algo andaba mal, Sheila llevó a su hijo al Centro de Salud Barrington en Indianápolis, pero allí aprendería que había algo más. La primera de muchas visitas fue en 2011, y Brandon tenía 9 años. Pero con cada visita los resultados empeoraban, y todo culminó en uno de los momentos más aterradores en cámara. Luego de 1 año de ser diagnosticado con incontables desórdenes disruptivos del comportamiento, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y depresión, el actuar de Brandon se volvería más agresivo. Gracias a su creciente temperamento, su madre lo llevó otra vez 1 año más tarde, y al parecer su temor no era exageración, evidenciando por los registros médicos, desde mentiras en exceso hasta irrespeto. El temperamento de Brandon ahora era solo una cosa en la lista de preocupaciones, pero para él era solo el inicio. Mayo de 2013. Brandon tiene 11 años. Un oficial fue enviado a la casa que Sheila y él compartían con el novio de ella, Kate Larson. Según Kate, Brandon y él tuvieron una lucha con agua, y cuando Kate lo roció con la manguera del jardín, Brandon inexplicablemente pasó a iracundo. Se encerró en el baño y procedió a destruir cosas adentro. Sheila presuntamente forzó la cerradura, a lo que Brandon salió, y ella se volvió su objetivo. Fue ahí que él se quebró. Golpeó y cacheteó el rostro de Sheila varias veces. La pateó en las piernas y la mordió en el antebrazo.
Ella lo siguió mientras fue a la cocina y tomó 2 cuchillos de cocina. Y en un ataque de locura, se lanzó hacia su madre. Él la atrapó en la sala y no la dejaba ir. Parecía que algo impensable pasaría, pero justo cuando ella perdía la esperanza, llegó la policía justamente y se calmó la situación. Por ahora. De alguna manera, Sheila salió solo con una herida pequeña en el antebrazo, pero los miedos sobre el comportamiento de su hijo se habían confirmado. El incidente terminó en varios meses de periodo de prueba. Luego todo continuó ese mismo rumbo, y cada año Brandon subía un paso en la escalera hacia la locura. Dejó la escuela en 2014 y nunca pasó del 6º grado. Se quedó en casa con depresión siempre presente, aislándose del mundo y empeorando su condición. Aparte de la obsesión con My Little Pony, que ya conoces, parece que en sus historiales de búsqueda se manifestaba algo mucho más siniestro. En 2015, Brandon fue evaluado por la Fundación Infantil Riley. Sus historiales incluían un obsesivo interés en tiroteos. Le dijo al evaluador, y cito, "Me siento mal por las víctimas, las familias". Cuando le preguntaron si se colocaría en los zapatos de los perpetradores, negó diciendo, "No quiero desperdiciar mi tiempo haciendo algo como eso, una molestia, y que él no querría causar traumas familiares". Tranquilamente, el evaluador concluyó que Brandon parecía simpatizar con las víctimas a pesar de admitir que compartía memes y chistes de ellas. Entonces llegó el día en que Brandon, con 18 años, tomó la decisión de hacer un plan que tenía hace tiempo. Era el 2 de marzo del 2020. He was like, well, drive me to the gun store and I'll just look around. On the way to the gun store, we saw a sticker that said hashtag stop the life. And he's like, there's your sign. And I was like, okay, well, if you buy a gun, there's your sign. You know, I got to take that away from you. You know what I mean? Right. So, and he did buy it without bullets. La tienda no tenía municiones ese día. Esa noche, Sheila y su hija hicieron un plan. La situación era riesgosa y no podían quedarse de brazos cruzados por el resultado. Tenían que actuar, si no, Sheila temía que Brandon tomara su propia vida, justo como su padre hizo, o algo mucho peor. La mañana siguiente fueron al departamento de policía de Indianápolis y antepusieron el caso contando el problemático pasado y cómo planeaba apuntar su arma a la policía tratando de asegurar su muerte. La tarde del 3 de marzo, varios oficiales y miembros del equipo móvil de asistencia a crisis de Indianápolis fueron enviados a casa de Sheila. Al entrar, esposaron a Brandon y, según reportan, él se puso ansioso y estaba concentrado en que nadie revisara su computadora. Lo que la policía encontraría impactaría a Sheila, revelando muchos sitios extremistas en su historial. El arma de Brandon fue confiscada bajo la ley de alerta roja de Indiana. Entonces, cuando llevaron a Brandon al hospital Eskenazi para análisis, Sheila esperaba que tuviera retención de 72 horas, pero en cambio, de algún modo, salió en menos de 2 horas. Para sorpresa de Sheila, un doctor de emergencias determinó que no había síntomas y Brandon negó tener cualquier problema. Y lo más impactante es que no hay registro de ninguna evaluación psicológica formal realizada durante esta visita de Brandon, a pesar del auxilio que solicitó Sheila. Pocos días después, una detective contactó a Sheila al respecto de la escopeta confiscada. I just needed to talk to you about what happened with Brandon. My role in this is simply just to see if we're going to file a retention case. If they file a retention case, he would also be deemed to be a dangerous person, which only means that he wouldn't be able to purchase a firearm. This isn't a criminal record, and it's not, you can't even see it. Like if somebody were to search for criminal cases and stuff, these cases don't go into there because they're just civil.
once they get filed, like if I needed to check on one, I can't even do it. I have to send an email to the prosecutor's office and ask them to look because they're the only ones that can access it. So to see like what the status of it is. Al mes siguiente, el FBI visitó a Sheila, añadiendo carbón al fuego sin saberlo. Un agente y un oficial visitaron la casa de Sheila y pudieron ver a Brandon. Cuando se le preguntó qué haría con su vida, respondió que tal vez se uniría al FBI, y el agente le respondió que no sería una opción para él, y probablemente esa gota colmó el vaso. Sería exactamente un año después de ese día que Brandon liberaría los demonios que cultivó desde su infancia. Concluyendo la visita, toda la información recolectada de Brandon mostró la última cosa que Sheila o cualquier madre querría escuchar de su hijo. Brandon tenía todos los rasgos para un tiroteo masivo. Algunas alertas rojas que el FBI reconoció en Brandon fueron: era un solitario, con rechazo a la sociedad, así como se sentía tratado injustamente y creía que él era la víctima. Entre otras alertas rojas están los síntomas de depresión, pensamientos homicidas, fantasías violentas y problemas de ira. En conjunto con las otras alertas estaban sus rasgos narcisistas y, lo más preocupante, su fijación en tiroteos escolares y homicidios masivos. A pesar de la interacción con el agente del FBI, Brandon parecía que se recuperaba y escalaba. Encontró un trabajo en 2020 que parecía disfrutar en el edificio FedEx SmartPost Local. Tal vez era el nuevo comienzo que Sheila esperaba luego de todos estos arduos años. Tal vez Brandon finalmente mejoraba, pero no fue el caso. Y de hecho, él solo ascendía a la cúspide de la locura. Los meses antes de que hiciera lo impensable, Brandon dejó de ir al trabajo y parecía que no podía levantarse de la cama. Para octubre, su puesto en el edificio de FedEx había terminado. Eran mediados de marzo del 2021 y Brandon se mudó de vuelta a la casa de su madre. Otra vez, Sheila tuvo que luchar contra el sistema para llevar a su hijo frente a un profesional de la salud antes de finalmente ser evaluado. Varias páginas de notas contaban la variedad de condiciones de él, entre ellas desorden de ansiedad general y depresión profunda recurrente. Mientras tanto, incluso en terapia, esta es la verdadera lista de ítems que compraba, mientras atendía a sesiones con otro trabajador social. Pero por ahora, Brandon había alcanzado un punto sin retorno. El día siguiente fue a una sesión con un trabajador social distinto, afirmando que él no tenía empatía ni importancia de la vida de los otros, incluyendo su propio cuerpo y familia. 2 semanas después, cuando era su última sesión, afirmó lo mismo de nuevo, pero lo que añadió fue escalofriante. Brandon afirmó que era un peligro para la sociedad y que debía ser temido por esta, y estaba en lo cierto. Marion County 911. There's been a shooting. Okay. Multiple shots. How many shots were fired? A lot. Comenzó la noche que Brandon sigilosamente salió de casa para no volver. Camino a su destino final, el edificio FedEx SmartPost, entre las 11 p.m. y las 5 a.m. de abril 15 de 2021. Esa tarde no pasó nada fuera de lo común. Sheila volvió a casa del trabajo con la cena para Brandon y lo encontró con buen ánimo. Luego de comer tomó un baño relajante. Entonces fueron a dormir. O eso pensó Sheila. Una vez dentro del edificio FedEx, Brandon se abre paso disparando salvajemente a cualquiera en su camino. Atraviesa la recepción disparando aleatoriamente a los empleados mientras intentan correr por sus vidas. Poco después vuelve al estacionamiento y abre fuego a los desafortunados que estaban alrededor. Llamadas al 911 inundan a los operadores, mientras Brandon continúa su misión homicida. I think there's possibly multiple
shooters. I hear them outside. I'm in the control room. There's 3 of us in here. Sorry. Okay, so what I need for you guys to do, like I said, stay down, make sure your door is locked. Put something against that door if you can to keep yourself safe, okay? Please. There's one upstairs. Okay, they're on the way, they're on the way. En cuestión de minutos, las premisas se convirtieron en pesadilla. There's somebody out in the parking lot with a rifle shoot that we got the guy in here. We got him in here. He's been shot. Okay. He's in our shack with us. Hey, stay on the line for me. Let me get medics on the phone. I'm not going to hang up, okay? Stay with me. There is at least one person down. Send an ambulance or 2, please. Yeah, we have the ambulance and the officers en route. But they have an AR-15. I'm not sure how many other guns they have, but I know they at least have 1 assault rifle. They're still shooting. Okay, okay, stay on the line. They're already on the way to you, okay? But stay on the line with me. Keep yourself safe. I need you to let me know anything that happens, okay? Right now I just hear a lot of gunshots and a lot of people around. Okay, hold on. Stay on the line. Las llamadas de emergencia continuaron mientras aumentaban los incidentes. Los operadores frenéticamente ayudaban a quienes llamaban mientras el horror se desenvolvía. We have shots fired. We need police. They're still shooting as we speak. He's already shot about 5 people. The shooters in the building. You said there were 5 people shot there? Or he got... Los primeros oficiales están llegando. Ellos y los operadores tienen comunicación en tiempo real. Sin embargo, en medio de la conmoción, los detalles aún no son claros. Have we confirmed whether we have 1 or 2 shooters? Reports are saying 2 shooters. Okay, is it 1 person, 2 person? Can't tell, just multiple rifle shots, but it sounds like the same report, so I'm assuming 1. Okay, are they inside or outside? Last they were outside. Okay. I'm getting information that he is still inside the building from somebody pulling off the lot. El material muestra que después de llevar a cabo su plan, Brandon regresó a una ubicación anterior del edificio y sin duda alguna procedió a acabar una vida más, su propia vida. Los empleados del lugar aún llamaban rogando por ayuda en la pesadilla surreal que se desató sobre ellos y piensan que el perpetrador aún caza víctimas. Is there someplace you can get safe? I want you to stay safe, okay? I don't know because I still hear gunshots. Okay. They're inside the building. Is there someplace you can hide? Is there a desk, something you can get under? I'm at door 235. There is a trailer on this door. Get under. Slide under that. Someplace where you can Slide stay under, safe, please. okay? Really well, okay? Stay with me, okay? Mientras Natasha y otro empleado permanecen escondidos, cerca de 100 oficiales son enviados a la escena. 2 more down, car and parking lot, white Toyota Camry. Another one down by Silver Explorer, front row. Control, advise Eskenazi will have multiple patients. Advise them to be ready. I'm outside the lobby. I had to get all the people out. He couldn't get through the turnstiles, but he was sticking the gun through. So when he went out to the parking lot, I rushed everybody back through our second set of turnstiles and sent them in the trucks. Is there a certain entrance number or door that we can note here in the run so they know where to get to you? And how many people are with you? I can get the cops through. Uh-oh, somebody's at the door out there. Is that a police officer or is it him again? It's a police officer. It's a police officer. Judy encuentra a los oficiales mientras se abren paso adentro y aseguran la escena. Los operadores revisan si quienes llamaron permanecen en las líneas. The officers know where you are, okay? I've put that in there, okay? Do you want to stay on the line with me until you get there? Please don't leave me. Okay. Yes. I'm not going to leave you. I will not leave you then, okay? I'm going to stay with you then, okay? You're fine, okay? That's perfectly fine. Luego de más de 30 minutos con la operadora, terminó la espera de Natasha. Help! 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 I'm under. Presuntamente por las políticas del lugar, los empleados no podían cargar celulares en algunas áreas y puede que algunos trabajadores no pudieran llamar por ayuda, amigos o familiares durante el tiroteo. El incidente llegó a su fin, pero las consecuencias son difíciles de medir. Oh my God, he got Osco, and Osco's only been here a week. They're dead out here.
8 vidas inocentes terminaron abruptamente. Pronto los oficiales encuentran a Brandon y confirman que falleció. Entonces se reveló el perturbador motivo de Brandon. Él tenía el corazón roto por un personaje de My Little Pony, escribiendo en su último post de Facebook el 15 de abril del 2021. Espero encontrar a Applejack en el más allá. Mi vida no tiene sentido sin ella. Si no hay más allá y ella no es real, entonces mi vida no importó en todo caso. But I kind of just need to talk to you about what happened that day and how you're feeling about whether you'd want it back or if you... Oh, sorry to interrupt, but I don't want it back at all. It's fine. What would be your goal for us to do with the gun? Just destroy it. Okay. Well, yeah, I'd say that. Because I'm not worried about that. I'm worried about getting my life back on track. I don't have any mental health issues that I'm aware of. I don't think I do. And I wouldn't say depressed, but my feelings to the reason why I got a gun is because I wanted to show my best friend who's really into hunting and stuff. Mainly also for like the fun of shooting it. I mean, if you're getting it back on track, I don't know what it's off track of it unless it's just that you didn't get your high school diploma. I mean, off track. I mean, it's that. I mean, I'd say that. I mean, do you think this, like, not doing anything with your life is on track? I mean, I don't think so. No, but I also think that could make me sad and depressed if I felt like a failure or whatever, but apparently that's not what you're feeling, so. I just signed up for GED. I'm going to get my GED. I'm going to counseling or therapy, or I'm not really sure what the correct term is. Yeah. And I'm going to try to get my life back on track, and I'm really trying hard. El FBI concluyó que el objetivo de Brandon fue demostrar su masculinidad y capacidades, mientras llenaba un deseo final de experimentar arrebatar vidas. Fue un momento que reforzó la importancia de no solo reconocer alertas rojas, sino también actuar sobre ellas. Esas 8 vidas perdidas ese día varían entre 19 y 74 años. E incluyen a Matthew Alexander, Samaria Blackwell, Emerji Johol, Jasvinder Kaur, Josvender Singh, Emarit II, Carly Smith y John Waster. La madre de Brandon quiere que su hijo sepa que cuando llora actualmente, no es por él, sino por las víctimas. Si le pudiera hablar hoy, ella diría: hago mayor duelo por ellos que lo que jamás lo haría por ti.